Ok, ¿qué tal, gente? Una vez más de regreso para leer Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano. Eh, una excelente lectura, la previa, un poco extensa. Vamos a ver qué tan interesante se pone esto. De nuevo, seguimos empujando, seguimos esforzándonos, seguimos mejorando, seguimos nutriéndonos de estas lecturas, de cerrar los ojos de afuera y abrirlos por dentro para saber qué está diciendo nuestro corazón. Y lo único que grita en mi corazón es la libertad de la gente, de mi pueblo, que sufre hasta el día y mañana y pasado mañana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más? Lo más valioso que existe ahora mismo, lo más valioso que hay, que tristemente, eh, que tristemente no se puede enfocar en estas cosas, estas lecturas, esta información, de esta era de Acuario, de que todo se está revelando, pero se revela para esos quien busca la respuesta, quien se hace preguntas. Eh, para el resto de la población, para el resto de la humanidad, todo parece ser un juego, todo parece ser una broma, un chiste, una experiencia. You only live once, nada más vives una vez. Sin empatía hacia los otros. Y en nuestras naciones se ha perdido ese cariño, esa empatía a los hermanos y hermanas por adaptar culturas paganas, culturas extrañas que no adhieren a lo que representamos alguna vez en la historia. La gran Atlantis. Entonces, prosigamos. Siempre me voy a tomar un tiempo para charlar, para desahogarme en estos videos, ya que muy poco tengo la oportunidad de hablar y dejar fluir mis pensamientos libremente. Primordialmente porque nadie entiende, primordialmente porque nadie escucha, primordialmente porque tienen el efecto del agente Smith, de la gran famosa película del Matrix, donde cualquier cosa que no se relaciona al sistema, cualquier cosa que vaya en contra, es como si no se pudiese adentrar, como si fuese algún tipo de hechizo, o en un estado de hipnosis en la cual la humanidad se encuentra. Tiempos muy interesantes para estar viviendo, ¿no? Uno cuando crece, cuando está de bebé, no piensa que este mundo va a ser de esta manera. En realidad uno crece soñando ser adulto, a ver qué tal que es ser un adulto, pero lo que no sabíamos era que nos estaban escondiendo una gran falsedad. Lo que no sabíamos de niños, nuestra inocencia, era que esa realidad nunca nuestros padres como que la taparon, pues. Pero claro, cuando eres descendiente de esclavos, a esclavos, a esclavos, a esclavos, a esclavos, lo único que sabes ser es un esclavo. No pensar fuera de la caja. Jack in the box, Xbox. Y esto es lo que estamos tratando de apuntar, salirnos de la caja. Espero que algún día la humanidad pueda apreciar este trabajo, no solamente el mío, especialmente la persona a la cual me motivó a hacerlo, pero en español, Curimeo Ahau, no sé si lo estoy pronunciando bien, se lo puedes encontrar en YouTube. Y no solo él, todos los que estamos trabajando en todas las esquinas del mundo para que la humanidad se despierte de una vez por todas, para que podamos vivir una realidad adecuada, una realidad donde en verdad tenga sentido y no sea de esta manera tan desagradable a la cual tenemos que ponernos una mascarilla
para decir que todo está bien, pero en realidad todo está mal. El problema es que no saben que está mal. Es una desgracia total ver a la humanidad de esta manera. Entonces, sin decir más, muchas gracias por escuchar. Adentrémonos en esta lectura. A ver qué podemos aprender de Eduardo Galeano y de cualquier otra figura histórica a la cual el escritor haya palpado en papel para así poder aprender, para después poder indagar y con el fin de ayudar, con el fin de darnos cuenta de que nuestra identidad va más allá de regalar espejos a los gran dioses extranjeros, europeos. Ok, entonces, sin nada más que decir, empecemos. El rey azúcar y otros monarcas agrícolas. Las plantaciones, los latifundios y el destino. La búsqueda del oro y de plata fue, sin duda, el motor central de la conquista. Pero en su segundo viaje, Cristóbal Colón trajo las primeras raíces de caña de azúcar desde las Islas Canarias y las plantó en las tierras que hoy ocupa la República Dominicana. Una vez sembradas dieron rápidos retoños, para gran regocijo del almirante. El azúcar que se cultivaba en pequeña escala en Sicilia y en las islas Madeira y Cabo Verde y se compraba a precios altos en Oriente, era un artículo tan codiciado por los europeos que hasta en los ajuares de las reinas llegó a figurar como parte de la dote. Se vendía en las farmacias, se lo pesaba por gramos durante poco menos de 3 siglos a partir del descubrimiento de América. No hubo para el comercio de Europa producto agrícola más importante que el azúcar cultivado en estas tierras. Se alzaron los cañaverales en el litoral húmedo y caliente del nordeste de Brasil, y posteriormente también las islas del Caribe, Barbados, Jamaica, Haití y la Dominicana, Guadalupe, Cuba, Puerto Rico y Veracruz y la costa peruana resultaron sucesivos escenarios propicios para la explotación en gran escala del oro blanco, o sea, del azúcar. Inmensas legiones de esclavos vinieron de África. No vinimos de África o no vinieron de África. Cuando estamos hablando de esclavos son aborígenes esclavos en su misma tierra. No de África, negros en las mismas tierras. ¿Ok? Vinieron de África para proporcionar al rey azúcar. La fuerza del trabajo, numerosa y gratuita, que exigía combustible humano para quemar las tierras, fueron devastadas por esta planta egoísta que invadió el Nuevo Mundo arrasando los bosques, malgastando la fertilidad natural y extinguiendo el humus acumulado por los suelos. El largo ciclo de azúcar dio origen en América Latina a prosperidades tan mortales como la engendraron en Potosí, Ouro Preto, Zacatecas y Guanajuato. Los furores de la plata y el oro al mismo tiempo impulsó con fuerza decisiva, directamente e indirectamente, el desarrollo industrial de Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. La plantación, nacida de la demanda de azúcar en ultramar, era una empresa movida por el afán de ganancia de su propietario y puesta al servicio del mercado que Europa iba articulando internacionalmente. Por su estructura interna, sin embargo, tomando en cuenta que se bastaba a sí misma en buena medida, resultaban feudales algunos de sus rasgos predominantes, utilizaban, para otra parte, mano de obra esclava, 3 edades históricas distintas: mercantilismo, feudalismo, esclavitud. Se combinaban así en una sola unidad económica y social, pero era el mercado internacional quien estaba en el centro de la constelación del poder que el sistema de plantaciones integró desde temprano. De la plantación colonial, subordinadas a las necesidades extranjeras y financiadas en muchos casos desde el extranjero, proviene en línea recta el latifundio de nuestros días. Este es uno de los cuellos de botella que estrangulan el desarrollo económico de América Latina y uno de los factores primordiales de la marginación y la pobreza de las masas latinoamericanas. El latifundio actual, mecanizado en medida suficiente para multiplicar los excedentes de mano de obra, dispone de abundantes reservas de brazos baratos. Ya no depende de la importación de esclavos africanos ni de la encomienda indígena.
Al latifundio le basta con el pago de jornales irrisorios, la retribución de servicios en especies o el trabajo gratuito a cambio del usufructo de un pedacito de tierra. Se nutre de la proliferación de los minifundios, resultado de su propia expansión y de la continua migración interna de legiones de trabajadores que se desplazaban empujados por el hambre al ritmo de las zafras sucesivas. La estructura combinada de la plantación funcionaba, y así funciona también el latifundio, como un colador armado para la evasión de las riquezas naturales. Excúsenme, estoy leyendo un poquito mal, pero bueno. Al integrarse al mercado mundial, cada área conoció un ciclo dinámico luego, por la competencia de otros productos sustitutivos, por el agotamiento de la tierra o por la aparición de otras zonas con mejores condiciones, sobrevino la decadencia. La cultura de la pobreza, la economía de subsistencia y el letargo son los precios que cobra con el transcurso de los años el impulso productivo original. El nordeste era la zona más rica de Brasil y hoy es la más pobre. En Barbados y Haití habían hormigueros humanos condenados a la miseria. El azúcar se convirtió en la llave maestra del dominio de Cuba por los Estados Unidos. Un segundito, coño, se me olvida abrir las notas. Antes de empezar la lectura, excúsenme mi James. Excúsenme. Ahí va. Página 85. Ok. En Barbados y Haití habitaban hormigueros humanos condenados a la miseria. El azúcar se convirtió en la llave maestra del dominio de Cuba por los Estados Unidos, al precio del monocultivo y del empobrecimiento implacable del suelo. No solo el azúcar, esta es también la historia del cacao, que alumbró la fortuna de la oligarquía de Caracas, del algodón de Maranhão, de súbito esplendor y súbita caída, de las plantaciones de caucho en el Amazonas, convertidas en cementerios para los obreros nordestinos, reclutando a cambio de moneditas, de los arrasados bosques de quebrancho del norte argentino y del Paraguay, de las fincas de Enequén, en Yucatán, donde los indios yaquis fueron enviados al exterminio. Es también la historia del café, que avanza abandonando desiertos a sus espaldas, y de las plantaciones de frutas en Brasil, en Colombia, en Ecuador y en los desdichados países centroamericanos, con mejor o peor suerte. Cada producto se ha ido convirtiendo en un destino, muchas veces fugaz para los países, las regiones y los hombres. El mismo itinerario han seguido, por cierto, las zonas productoras de riquezas minerales. Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano que con su sacrificio lo crea. Excelente. Qué linda frase. Se merece leerla de nuevo. Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano, que con su sacrificio lo crea. La zona menos castigada por esta ley de acero, el Río de la Plata, que arrojaba cueros y luego carne y lana a las corrientes del mercado internacional, no ha podido, sin embargo, escapar de la jaula del subdesarrollo. El asesinato de la tierra en el nordeste de Brasil. Las colonias españolas proporcionaban en primer lugar metales. Muy temprano se habían descubierto en ellas los tesoros y las vetas. El azúcar, relegada a un segundo plato, se cultivó en Santo Domingo, luego en Veracruz, más tarde en la costa peruana y en Cuba. En cambio, hasta mediados del siglo, Brasil fue el mayor productor mundial de azúcar. Simultáneamente, la colonia portuguesa de América era el principal mercado de esclavos.
La mano de obra indígena, muy escasa, se extinguía rápidamente en los trabajos forzados y el azúcar exigía grandes contingentes de mano de obra para limpiar y preparar los terrenos, plantar, cosechar y transportar la caña. Y por fin molerla y purgarla. La sociedad colonial brasileña, subproducto del azúcar, floreció en Bahía y Pernambuco, hasta que el descubrimiento del oro trasladó su núcleo central a Minas Gerais. Las tierras fueron cedidas por la corona portuguesa, un usufructo a los primeros grandes terratenientes de Brasil. La hazaña de la conquista habría de correr pareja con la organización de la producción. Solamente 12 capitanes recibieron por carta de nación todo el inmenso territorio colonial inexplorado. Para explotarlo al servicio del monarca. Sin embargo, fueron capitales holandeses los que financiaron en mayor medida el negocio que resultó, en resumidas cuentas, más flamenco que portugués. Las empresas holandesas no solo participaron en la instalación de los ingenios y en la importación de los esclavos, además recogían el azúcar en bruto en Lisboa. Lo refinaban obteniendo utilidades que llegaban a la tercera parte del valor del producto y lo vendían a Europa. En 1630, la Dutch West India Company invadió y conquistó la costa nordeste de Brasil. Curiosamente, ahora no me acuerdo de dónde saqué yo. De este maldito libro que está en latín, ¿verdad? Hago la traducción, si no me acuerdo. Hago la traducción y me da esto. Dutch West India Company. Que nos da a esto. Johannes de la Ed, que es otro rabbit hole. Dios mío. ¿Quiénes son estos locos? ¿Quiénes bailan acá atrás? ¿Verdad? Toca... mi gente, ¿por qué les digo que estamos en la era de Acuario? En la era del conocimiento. No nos podemos perder este tipo de obras. Mi gente, mira lo que les estoy explicando, mira lo que nos están otorgando. El conocimiento que alguna vez se perdió. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Sí, señor. Ok, entonces permítame un segundo, nada más para mostrarle, para no desviarme mucho, pero mira cómo todo regresa a simplemente cualquier libro en latín. Tenemos la oportunidad de traducir, esperemos que sea la traducción correcta. Si no me equivoco, pero honestamente no me acuerdo de dónde saqué esta información. Puesto que creemos firmemente con la historia de no me acuerdo, mi gente, de dónde o por qué llegué a Dutch West India Company. Y me frustra un poquito. No me quiero desviar del libro, pero sí quiero saber qué dice. Pasó por alto ya el hecho que la lectura de las historias parece y es mucho más agradable, sí. Con las tablas puestas ante los ojos se nos permite contemplar casi como presentes los hechos realizados o los lugares en los que ocurrieron. Pues cuanto nos ayuda esto, cuando leemos en las Sagradas Escrituras el camino de los israelitas desde Egipto a través del mar y de una inmensa y casi total soledad hasta la tierra prometida. Y observando un mapa de Palestina, lo vemos como si estuviéramos allí presentes. Creo que cualquiera lo experimenta con frecuencia. Siendo así las cosas, es fácil ver que cuando se obstaculizan y retrasa, e incluso cuántas veces se hace retroceder en pleno curso, a los estudiosos de la historia cuando no pueden obtenerse todas las inscripciones de las regiones o cuando, aunque puedan obtenerse, son más caras de lo que cualquiera puede permitirse. Coño, la verdad es que no me acuerdo de dónde saqué esto, no sé si... no, pero lo que me intriga es esto.
O tal vez tengo la copia que no es. Sí, tal vez me haya equivocado de tabs. No sé si esto tenga algo que ver con, con esto. Un segundo, por favor. Esta era. Creo. No, ajá. Esta era. No era esta. Esta es de otro. Esta era. Historia natural de Brasil. Pero de nuevo, no me acuerdo cómo llegué acá. Ay, me estresa, ok. Perdón. Estábamos en que las tierras fueron cedidas a la corona portuguesa en Brasil y se les otorgaron a 12 capitanes, por alguna razón. Para explotar los servicios del monarca, sin embargo, fueron capitales holandeses los que financiaron en mayor medida el negocio, que resultó en resumidas cuentas más flamenco que portugués. O sea, más español que portugués. Las empresas holandesas no solo participaron en la instalación de los ingenios y en la exportación de los esclavos, además recogían el azúcar en bruto en Lisboa, lo refinaban obteniendo utilidades que llegaban a la tercera parte del valor del producto y lo vendían en Europa. En 1630 la Dutch India Company invadió y conquistó el nordeste de Brasil para asumir directamente el control del producto. Esto lo grabo simplemente para interés personal, a ver cómo coño había llegado yo antes de verlo por acá. Era preciso multiplicar las fuentes de azúcar para multiplicar las ganancias, y la empresa ofreció a los ingleses de la isla Barbados todas las facilidades para iniciar el cultivo en gran escala de las Antillas. Trajo a Brasil colonos del Caribe para que allí, en sus flamantes dominios, adquirieran los necesarios conocimientos técnicos y la capacidad de organización. Cuando los holandeses fueron por fin expulsados del nordeste brasileño en 1654, ya habían echado las bases para que Barbados se lanzara a una competencia furiosa y ruinosa. Habían llevado negros y raíces de caña, habían levantado ingenios y les habían proporcionado todos los implementos. Las exportaciones brasileñas cayeron bruscamente a la mitad, y a la mitad bajaron los precios de azúcar a fines del siglo. Mientras tanto, en un par de décadas, se multiplicó por 10 la población negra de Barbados. Las Antillas estaban más cerca del mercado europeo. Barbados proporcionaba tierras todavía invictas y producía con mejor nivel técnico. Las tierras brasileñas se habían cansado. La formidable magnitud de las rebeliones de los esclavos en Brasil y la aparición del oro en el sur, que arrebataba a mano de obra a las plantaciones, precipitaron también en la crisis del nordeste azucarero. Fue una crisis definitiva, se prolonga arrastrándose penosamente de siglo en siglo hasta nuestros días. El azúcar había arrasado el nordeste. La franja húmeda del litoral, bien regada por las lluvias, tenía un suelo de gran fertilidad, muy rico en humus y sales minerales, cubierto por los bosques desde Bahía hasta Ceará. Esta región de bosques tropicales se convirtió, como dice Josué de Castro, en una región de sabanas, naturalmente nacida para producir alimentos. Pasó a ser una región de hambre, donde todo brotaba con vigor exuberante. El latifundio azucarero, destructivo y avasallador, dejó rocas estériles, suelos lavados, tierras erosionadas. Se habían hecho al principio plantaciones de naranjos y mangos, que fueron abandonados a su suerte y se redujeron a pequeñas huertas que rodeaban la casa del dueño del ingenio, exclusivamente reservadas a la familia del plantador blanco. Los incendios que abrían tierras a los cañaverales devastaron la floresta
y con ella la fauna. Desaparecieron los ciervos, los jabalíes, los tapires, los conejos, las vacas y los tatúes. La alfombra vegetal, la flora y la fauna fueron sacrificadas en los altares del monocultivo a la caña del azúcar. La producción extensiva agotó rápidamente los suelos. A finales del siglo XVI, había en Brasil no menos de 120 ingenios que sumaban un capital cercano de los 2 millones de libras, pero sus dueños, que poseían las mejores tierras, no cultivaban alimentos, los importaban. Como importaban una vasta gama de artículos de lujo que llegaban desde ultramar junto con los esclavos y las bolsas de sal. La abundancia y la prosperidad eran, como costumbre, simétricas a la miseria de la mayoría de la población, que vivía en estado crónico de subnutrición. La ganadería fue relegada a los desiertos del interior, lejos de la franja húmeda de la costa, el Sertao, que con un par de reses por kilómetros cuadrados proporcionaba y aún proporciona la carne dura y sin sabor, siempre escasa. De aquellos tiempos coloniales nace la costumbre todavía vigente de comer tierra. La falta de hierro provoca anemia. El instinto empuja a los niños nordestinos a compensar con tierras las sales minerales que no encuentran en su comida habitual, que se reduce a la harina de mandioca, los frijoles y con suerte el tasajo. Antiguamente se castigaba este vicio africano de los niños poniéndoles bozales o colgándolos dentro de cestas de mimbre a larga distancia del suelo. El nordeste de Brasil es, en la actualidad, la región más subdesarrollada del hemisferio occidental. Gigantesco campo de concentración para 30 millones de personas. Padece hoy la herencia del monocultivo del azúcar. De sus tierras brotó el negocio más lucrativo de la economía agrícola colonial en América Latina. Wow. En la actualidad, menos de la quinta parte de la zona húmeda de Pernambuco está dedicada al cultivo de la caña de azúcar, y el resto no se usa para nada. Los dueños de los grandes ingenios centrales, que son los mayores plantadores de caña, se dan este lujo del desperdicio, manteniendo improductivos sus vastos latifundios. No es las zonas ardidas y semiáridas del interior nordestino donde la gente come peor. Como equivocadamente se cree, el Sertao, desierto de piedra y arbustos ralos, vegetación escasa, padece hambres periódicas. El sol rajante de la sequía se abate sobre la tierra y la reduce en un paisaje lunar. Obliga a los hombres al éxodo y siembra de cruces los bordes en los caminos. Pero es en el litoral húmedo donde se padece hambre endémica, allí donde más opulente en la opulencia más miserable resulta. Tierra de contradicciones, la miseria, la región elegida por la naturaleza para producir todos los alimentos, los niega a todos. La franja costera todavía conocida, ironía del vocabulario como zona de mata, zona del bosque, en homenaje al pasado remoto y a los míseros vestigios de la forestación sobreviviente a los siglos del azúcar. El latifundio azucarero, estructura del desperdicio, continúa obligando a traer alimentos de otras zonas, sobre todo de la región centro-sur del país, a precios crecientes. El costo de vida en Recife es el más alto de Brasil, por encima del índice de Río de Janeiro. Los frijoles cuestan más caros en el nordeste que en Ipanema. La lujosa playa de la Bahía Carioca, medio kilo de harina de mandioca equivale al salario diario de un trabajador adulto en una plantación de azúcar. Por su jornada del sol a sol, si el obrero protesta, el capataz manda a buscar al carpintero para que le vaya tomando las medidas del cuerpo. Para los propietarios o sus administradores, sigue en vigencia en vastas zonas el derecho a la primera noche. De cada muchacha, la tercera parte de la población de Recife sobrevive marginada en las chozas de los bajos fondos. En un barrio, Casa Amarela, más de la mitad de los niños que nacen muere antes de llegar al año. La prostitución infantil, niñas de 10 o 12 años vendidas por sus padres, es frecuente en las ciudades del nordeste.
Y bueno, nada es nuevo, todo se repite. Cosas que no se dicen históricamente, eh, bueno, que no se les culpa, que ya pasó y que gracias a ellos, coño, que gracias a ellos estamos civilizados y gracias, bueno, aquí están tus gran personas civilizadas que siguen haciendo esto, ¿sí? La prostitución infantil, niñas de 10 o 12 años vendidas por sus padres, si es que en verdad fueron vendidas por sus padres o arrebatadas. Es frecuente en las ciudades del nordeste. Mi gente, no es nada nuevo. Estas cosas de la prostitución de niñas se siguen viendo ahora y se vieron desde el comienzo y no van a parar de darse. Cuando estos europeos, putos perros, sucios, asquerosos, viajan a nuestros países o a Asia, porque eso también es muy popular allá la prostitución, pero estamos hablando de América, vienen acá es a culiar. No vienen acá a visitar ni a aportar a la economía, a la supuesta economía, aportan a la esclavitud, aportan a la prostitución, aportan para... ¿Qué dije? Aportan aportan para la... perdón, se me fue ahí la palabra. Lo que dije, aportan para todo lo malo. ¿Ok? La jornada de trabajo en algunas plantaciones se paga por debajo de los jornales bajos de la India. Un informe de la FAO, organismo de las Naciones Unidas, aseguraba en 1957 que en la localidad de Vitoria, cerca de Recife, la deficiencia de proteínas provoca en los niños una pérdida de peso de un 40% más grave de lo que se observa generalmente en África. En numerosas plantaciones subsisten todavía las prisiones privadas, pero los responsables de los asesinatos por subalimentaciones, dice René Durmont, no son encerrados en ellas, porque son los que tienen las llaves. Ok. Pernambuco produce ahora menos de la mitad del azúcar que produce el estado de San Pablo, y con rendimientos menores por hectárea. Sin embargo, Pernambuco vive del azúcar, y de ella viven sus habitantes, densamente concentrados en la zona húmeda, mientras que el estado de San Pablo contiene el centro industrial más poderoso de América Latina. En el nordeste ni siquiera el progreso resulta progresista. Simplemente por curiosidad vamos a guardarlo porque no sé... En el nordeste ni siquiera el progreso resulta progresista, porque hasta el progreso está en manos de pocos propietarios. El alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías. A partir de 1870 la industria azucarera se modernizó considerablemente con la creación de los grandes molinos centrales, y entonces la absorción de las tierras por los latifundios progresó de modo alarmante, acentuando la miseria alimentaria de esa zona. En la década de 1950 la industrialización en auge incrementó el consumo de azúcar en Brasil. La producción nordestina tuvo un gran impulso, pero sin que aumentaran los rendimientos por hectárea. Se incorporaron nuevas tierras de inferior calidad a los cañaverales, y el azúcar nuevamente devoró las pocas áreas dedicadas a la producción de alimentos. Convertido en asalariado, el campesino que antes cultivaba su pequeña parcela no mejoró con la nueva situación, pues no gana suficiente dinero para comprar los alimentos que antes producía. Como es de costumbre, la expansión expandió el hambre. Creo que aquí vamos a caducar la lectura porque se viene visita y ya son las 10:53, entonces muchas gracias por escuchar. Un poco corto esta lectura, simplemente 34 minutos, adelantamos un poquito, nos damos cuenta que no solo fue el oro ni la plata, sino que también productos como el azúcar, diferentes, que había dicho, el caucho en las Amazonas, el café, diferentes productos que dejaban el mismo residuo, pobreza. Entonces, mi gente, excelente noche. Hasta luego.